Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, mis amigos, tenemos un vídeo que promete dejarlos absolutamente boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo, una situación que simplemente no puedo esperar a desgranar con ustedes. Kerem ante su reacción. Qué estupidez te dejará en shock. Prepárense porque esto va a ser intenso. Y antes de que entremos de lleno en este drama fascinante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribir y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y créanme, tenemos mucho contenido increíble en camino. Ahora, ¿de qué va todo este alboroto? Como muchos de ustedes ya sabrán, o quizás estén a punto de enterarse ahora mismo, la vida de nuestras queridas celebridades a menudo nos presenta momentos que son, por decirlo suavemente, inesperados. Y en esta ocasión, el centro de atención recae en Kerem y Andesu. Hemos estado siguiendo sus pasos, sus interacciones, y hoy vamos a analizar una reacción muy particular de Kerem ante algo que Andesu hizo o dijo. La clave aquí es la reacción. A veces un gesto, una palabra, o incluso la ausencia de ellos, pueden decirnos muchísimo más que cualquier otra cosa. Y lo que vamos a explorar hoy es algo que, francamente, me dejó con la boca abierta. No se trata solo de un chisme, sino de entender las dinámicas, las emociones y, sí, quizás hasta la profunda estupidez que puede haber detrás de ciertas acciones o respuestas en el ojo público. Vamos a diseccionar este momento. Imaginen la escena, ambos están presentes, quizás en un evento, una entrevista, o incluso en una interacción más personal que se ha filtrado. De repente Andesu, con esa chispa que la caracteriza, o quizás de una forma completamente inesperada, hace algo. Y aquí es donde entra Kerem. Su reacción, la forma en que sus ojos se abren, la contracción de su mandíbula, la manera en que desvía la mirada, o incluso una risa nerviosa que no logra disimular una sorpresa mayúscula. Todo eso nos dice algo. ¿Fue una broma que salió mal? ¿Una declaración audaz que lo tomó por sorpresa? ¿O quizás algo que va más allá de lo superficial, algo que revela una tensión latente o un malentendido profundo? Lo que hace esta situación tan impactante es la imprevisibilidad. Normalmente esperamos ciertas reacciones, ciertas respuestas controladas por parte de figuras públicas. Pero cuando esa fachada se rompe y vemos una reacción genuina, a menudo cruda y sorprendente, es ahí donde la cosa se pone realmente interesante. Y en el caso de Kerem ante Andesu, esta reacción particular parece haber cruzado una línea, algo que ha generado especulación, debate y, por supuesto, mucha intriga. ¿Fue una reacción de incredulidad ante la audacia? ¿Una señal de exasperación? O tal vez, y esta es una posibilidad intrigante, una admiración secreta ante la valentía de ella? Pensemos en el contexto. La relación entre Kerem y Andesu, aunque no siempre explícita, siempre ha sido un foco de atención. Hay una química innegable, una energía que salta de la pantalla. Y es en ese caldo de cultivo de expectativas y admiración mutua donde cualquier pequeña chispa puede encender un incendio de interpretaciones. Lo que hizo Andesu, sea lo que sea, debió ser lo suficientemente extraordinario como para descolocar a Kerem de una manera que rara vez vemos. ¿Fue algo que desafió sus expectativas? ¿Algo que lo hizo cuestionar sus propias ideas o su percepción de ella? Analicemos las posibles razones detrás de esta estupidez que provocó tal shock. Podríamos estar ante un caso de exceso de confianza por parte de Andesu, o quizás un momento de genuina torpeza que paradójicamente se volvió memorable. O tal vez, y esto es lo más jugoso, fue una jugada maestra, una estrategia para captar su atención, o incluso para probar sus límites. Si fue así, felicidades a Andesu por la ejecución. La estupidez a la que nos referimos en el título, mis amigos, no necesariamente implica falta de inteligencia. A veces lo que parece estúpido es simplemente algo tan fuera de lo común, tan inesperado, que nos saca de nuestro esquema mental habitual. Y es esa sacudida la que puede ser tanto desconcertante como reveladora. Imaginen a Kerem, quizás con una idea preconcebida de cómo iba a ser la interacción, y de repente, ¡boom! La realidad supera con creces cualquier previsión. Podríamos especular sobre la naturaleza exacta de lo que Andesu hizo. ¿Fue una broma pesada que cruzó la línea? ¿Una declaración audaz sobre sus sentimientos o sus intenciones? ¿Un comentario sarcástico que por un momento pareció salirse de control?
O quizás, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, fue una acción impulsiva, un acto de valentía espontánea que dejó a Kerem sin palabras. El shock puede provenir de la sorpresa, del desconcierto, o incluso de una profunda conmoción emocional. Si lo que hizo Andesu fue algo que Kerem consideró estúpido, en el sentido de imprudente, ¿qué dice eso de su propia personalidad? ¿Es alguien que valora la cautela y el control por encima de todo? O quizás su reacción revela una frustración oculta, una impaciencia con ciertas actitudes. Por otro lado, si su shock proviene de algo que él admiró en secreto, de una audacia que él mismo no se atrevería a mostrar, entonces estamos ante una dinámica mucho más compleja y fascinante. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan. Lo que vemos en pantalla es solo una fracción de la realidad. Las relaciones son complejas y las reacciones pueden ser multifacéticas. El shock de Kerem ante Andesu podría ser una amalgama de sorpresa, confusión, quizás incluso una pizca de molestia, pero también, quién sabe, una chispa de admiración o de respeto por la audacia de ella. Y hablemos de cómo esto nos afecta a nosotros como espectadores. Nos encanta analizar estas situaciones, desentrañar las motivaciones, y tratar de entender lo que sucede detrás de las cámaras. Es una forma de conectar con estas figuras públicas, de humanizarlas y de ver que al final, todos reaccionamos de maneras impredecibles ante situaciones inesperadas. El shock de Kerem, en este sentido, se convierte en un catalizador para la conversación, para la especulación y para el entretenimiento. Lo que hizo Andesu, esa estupidez que dejó a Kerem en shock, probablemente resuma una cualidad de ella que la hace tan cautivadora, su imprevisibilidad. Es esa cualidad la que mantiene a la audiencia enganchada, la que genera titulares y, en este caso particular, una reacción memorable. Y Kerem, al ser expuesto a esa audacia, a esa falta de filtro, se ve obligado a mostrar una faceta de sí mismo que quizás no conocíamos. Podríamos incluso ir más allá y considerar la posibilidad de que lo que para nosotros parece una estupidez monumental, para ellos tenga un significado completamente diferente. Quizás fue una broma interna que salió a la luz, o una forma de romper el hielo en una situación tensa. Sin embargo, la reacción visible de Kerem sugiere que, fuera cual fuera la intención, el impacto fue real y significativo. Este tipo de momentos donde las emociones se desbordan y las reacciones son crudas, son un regalo para los fanáticos. Nos permiten vislumbrar la verdadera personalidad de las personas que admiramos, y nos recuerdan que, a pesar de la fama y el glamour, siguen siendo seres humanos con emociones y respuestas genuinas. La reacción de Kerem a la estupidez de Andesu es un claro ejemplo de esto. Es un momento que invita a la reflexión, a la discusión y, por supuesto, a un poco de drama entretenido. Y así llegamos al final de este fascinante análisis. En resumen, hemos explorado la intrigante reacción de Kerem ante algo que hemos denominado la estupidez de Andesu, desglosando las posibles causas, las implicaciones y el impacto que esto tiene tanto para ellos como para nosotros como observadores. Hemos visto cómo un momento aparentemente simple puede revelar capas de personalidad, dinámicas complejas y la imprevisibilidad inherente a las interacciones humanas, especialmente en el ojo público. Ha sido un viaje de especulación y análisis, y espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar este misterio. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que fue la estupidez de Andesu? ¿Y qué creen que Kerem realmente sintió en ese momento? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. No puedo esperar a leer lo que tienen que decir. Y si este vídeo les gustó, por favor, denle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de este tipo de análisis, y de las vidas de nuestros famosos favoritos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad creciente y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.